Eran miles y llenaron la Plaza de Mayo en ese despejado 17 de octubre de 1945. Todos pedían lo mismo: la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Recién a la noche, Perón salió a los balcones de la Casa Rosada y junto a su pueblo empezó a escribir un nuevo capítulo de la historia argentina. Perón fue un gran conductor político que tenía muy en claro un inclusivo modelo de país. Perón fue el que inventó la política moderna en este país. Es esencialmente e ideológicamente pueblo-céntrico, porque él trabajó para el pueblo. Juan Domingo Perón, el general del pueblo. Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, Buenos Aires. El padre de Perón, Mario Perón, era un hombre de formación, de una familia de propietarios de campos, de ahí él estaba en la zona de Lobos. Su madre, Juana Sosa, era una mujer de pueblos originarios que realizaba tareas domésticas. Hay varias controversias sobre el lugar y la fecha de nacimiento. De todas formas, la documentación del siglo XIX respecto a la identidad de las personas tiene muchísimas limitaciones y la de Perón no es una excepción. A partir del nacimiento de Juan Domingo, la familia empieza a convertirse en una familia nómada. Eran chacareros y de menor cuantía. Ellos dejaron la zona de la provincia de Buenos Aires, se trasladaron al sur, vivieron durante un largo tiempo en Santa Cruz y después en la zona de Chubut. Él ingresa muy tempranamente a la carrera militar, a los 13 años, va a vivir con una de sus abuelas. Doña Dominga Dutey logró una beca para su nieto. El hecho de que Perón haya ingresado a la carrera militar, se haya recibido, haya desarrollado toda su carrera, lo marca definitivamente porque Perón, ante todo, y él mismo siempre lo admitió, fue un militar en su concepción. Cuando creó la organización del Partido Peronista, plantea todo el organigrama y la parte social, la parte política, la parte económica, hasta sus escritos, todo en base a su concepción de la organización militar. Como otros oficiales, participó de las conspiraciones que antecedieron al golpe de Estado de 1930. Perón tuvo una participación relativa a su rango militar en el golpe del 6 de septiembre del 30. Él era capitán. El mismo rol que tuvieron los 40.000 efectivos del ejército argentino que se sublevaron porque era todo el ejército. Él tuvo una visión crítica del golpe del 30 con posterioridad. Hace un enorme aprendizaje, se nutre de esa experiencia para cambiarla. Después de cumplir tareas en Argentina y Chile, enviudó de su primera mujer y pidió ser trasladado al extranjero. Aurelia Tizón fue la primera mujer. Constituyó un matrimonio típico de la pequeña burguesía y ella lo acompañó mientras vivió, porque murió muy precozmente por un cáncer. Perón pidió ser trasladado a un país extranjero porque no lo soportaba. Fue un dolor muy grande. Perón va a Italia en el ejercicio de sus funciones militares, tiene distintas actividades con los alpinistas, etc. Sí es muy importante la experiencia que él tiene, no solo en Italia, sino que él en Europa visualiza la existencia de las masas en la política. Pero no solo a través del fascismo, sino que era también la historia del comunismo. Y se diferencia de lo que era el fascismo de la época en que Perón descree, y lo dice y lo ejercita, de que el Estado se tiene que ocupar de todo. Incorpora la idea de las organizaciones libres del pueblo y coincide con la visión cristiana de la época en cuanto a la crítica del fascismo, que pretendía meter dentro del Estado a todo, incluso los sindicatos. El peronismo no tiene los sindicatos dentro del Estado. Él tuvo oportunidad allí en Italia de ver cómo funcionaban las tropas de montaña, los alpinos. Cuando llega aquí, le encomiendan la creación y perfeccionamiento de esa corriente, digamos, del ejército, que son las tropas de montaña. Lo mandan a Mendoza y ahí cambia la historia de él y del país, porque ahí conoce a Mercante y a Farrell. Su traslado posterior de Mendoza a Buenos Aires le va a permitir ir construyendo aceleradamente un proyecto que ya es definitivamente político.
De regreso a Buenos Aires, Perón se integró en el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El GOU era una agrupación netamente militar donde poco a poco Perón va tomando la jefatura o la organización completa de ella y la va moldeando de acuerdo a sus necesidades políticas, que ya las tenía. El GOU sí tiene un común denominador, su profundo antiliberalismo y su profundo desprecio por ese modelo especulativo, por ese modelo de concentración económica que dejaba a un pueblo afuera y daba todos los beneficios a la oligarquía de la Argentina. El GOU tuvo un papel crucial en el golpe del 4 de junio de 1943. Fue el derrocamiento del gobierno de Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz, que por estar enfermo asume Castillo. Conservadores de la época del fraude electoral. Él recién ahí empieza a mantener contactos con el mundo que luego lo iba a potenciar en su desarrollo político, que son los trabajadores. Y ahí me parece que hay una figura que es central, que es la de Mercante. Y Perón, como parte fundamental del GOU, es elevado con Farrell, Mercante y otros a los primeros puestos. Y ahí empieza la obra de Perón, que muchos no pueden todavía ver, porque los gobiernos de Perón empiezan en el año 43. El presidente en ese momento de facto, Ramírez, le ofrece un cargo más acorde con la personalidad que tenía Perón y él pide la Dirección Nacional del Trabajo, que después se transformaría en Secretaría de Trabajo y Previsión, y que va a ser la herramienta de la cual Perón va a articular su vínculo con el movimiento obrero y el desarrollo de su proyecto político. Perón consideraba su acceso al poder como parte de su plan para cambiar la estructura política y social del país. Como secretario de Trabajo y Previsión, él apunta al campesino y al trabajador argentino. El mejoramiento de las leyes de trabajo, las vacaciones, la obra social, las cajas de jubilaciones, las crea él en el año 43-44. Lo que hace Perón es unificar sindicatos, potenciarlos. Se da un proceso muy acelerado de distribución de la riqueza, pero fundamentalmente lo que hay es un proceso de dignificación del trabajador. Él le explica a cada uno lo que pueden, lo que les corresponde, la riqueza de la Argentina, a lo que tienen derecho. Es absolutamente imposible entender algo del peronismo si uno no pone la lupa y no mira el periodo del 43 al 46. Ahí está, digamos, absolutamente todo. La casa donde creció Juan Domingo Perón en la localidad bonaerense de Lobos preserva intactos los elementos de su infancia. También se conserva la estancia en Camarones y el departamento en el que vivió junto a Evita en la ciudad de Buenos Aires. En 1944, en un evento organizado para reunir fondos destinados a las víctimas del terremoto sanjuanino, se uniría a una figura crucial en su vida personal y política. Evita es la mujer del destino de Perón. La conoce en un hecho fortuito y desgraciado, que es el sismo de San Juan, un hecho solidario, una enorme convocatoria del pueblo argentino en ayuda de los damnificados de San Juan. Para la época, la unión de hecho de Perón con Evita era un escándalo. Y encima te trajeron a una mujer que se dedicaba a las tablas, que era actriz, era más escándalo todavía. El peronismo estrictamente fue Perón y Evita. Evita misma reconocía que sin Perón ella no hubiese sido. Pero también hay que reconocer que Perón no hubiese sido lo que fue sin Evita. Entretanto, dentro del gobierno militar, se produjeron cambios que impulsaron a Perón a cargos más relevantes. Pasa a ser Farrell el presidente, Perón pasa a ser ministro de Guerra. Él, para acceder a la vicepresidencia, hace un movimiento dentro de sus camaradas que es doblarle el brazo a los sectores de la derecha más dura que había dentro del ejército, al sector pronazi. Pero la creciente influencia de Perón despertó intrigas en su contra. A ningún patrón de la época importante, o terrateniente, o industrial, o jefe de regimiento le va a gustar que su empleado, su subordinado, cobre lo que tenga que cobrar porque lo paga él, o no lo tiene que tratar como lo tiene que tratar porque hay una ley que le... A nadie le gustó eso, entonces, a nadie de eso se trata. Entonces le ponen el pie y lo tratan de derribar. Y lo derribaron.
Los sectores del poder, del establishment, deciden detenerlo, lo mandan a la isla Martín García. Perón, mediante un artilugio, consigue que lo trasladen al Hospital Militar Central. El arresto de Perón produjo inquietud entre trabajadores y dirigentes sindicales, que consideraron amenaza. Tras el triunfo de Perón en los comicios, Evita se dispuso a trabajar para que las mujeres fueran incorporadas al sistema electoral. El voto femenino en la Argentina tiene que ver con reivindicar el trabajo de las mujeres socialistas, en primer lugar, que trabajaron duramente para conseguir el voto a principios de 1900 en la Argentina. Perón ya en el 44 plantea, dentro de la lógica de trabajo y previsión, incorporar el voto femenino, tanto en su gestión en trabajo y previsión como en el discurso de apertura a las cámaras en el 46 y en el primer plan quinquenal del 47. El problema es lo real, la decisión real de hombres formados en una cultura que obviamente no concebían la participación femenina. Evita incorpora masivamente a todas las mujeres a la política. Ella habla de hermanas, compañeras, de lucha. No importa si son amas de casa, si son estudiantes, si son mujeres rurales, si son de las fábricas. Lo que importa es que salgan a la calle y tomen visibilidad como cuerpo social dentro de la Argentina. Lo importante es que finalmente la ley salió y que las mujeres pudieron votar y pudieron ser elegidas. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. De a poco, la figura de Eva Perón comenzó a extenderse más allá de las fronteras argentinas. Una gira por Europa consolidó su figura en el exterior. Perón había tenido una excelente relación con España. El presidente Franco lo invita a Perón a ir a España. Perón no puede ir y la manda Evita. Mostrándose como la cara joven de una nación, no solo con ansias de independencia y soberanía, sino dispuesta a colaborar y ayudar a los que lo necesitasen, también dentro de una operación política para mostrar el empuje de la Argentina. Multitudes la aclamaron. Los trabajadores de España la veían a ella como la representante de Perón y a Perón como aquel mandatario que había logrado implantar esta justicia social. Es llamativo escuchar en esos discursos, sobre todo en España, el tono de voz. Es una voz pausada, es una voz dulce, melodiosa, que realmente lleva un mensaje de paz. Les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. La gira europea se extendió a Francia, Portugal, Suiza, Italia y el Vaticano. Apenas vuelve, empieza su denodada labor por ayudar a los más pobres, pero en un cambio muy radical. Su firma hasta el viaje a Europa era María Eva Duarte de Perón. Cuando ella vuelve, empieza a firmar Eva Perón. Ella es Eva Perón cuando vuelve de Europa. El regreso a la Argentina daría inicio a la etapa más prolífica de la carrera política de Eva Perón. Eva Perón despertó una devoción extrema en sus partidarios. El territorio nacional de La Pampa fue designado Provincia Eva Perón en enero de 1952. En ese año, la ciudad de La Plata pasó a llamarse Ciudad Eva Perón. El barrio Evita de la localidad bonaerense de Ezeiza fue diseñado con el perfil de la primera dama. Su imagen fue incluida en los textos escolares de la época. Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social.
ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Su tarea política estuvo supeditada a su deseo de darle una respuesta a las demandas de los sectores humildes y postergados. La Fundación Eva Perón era el trasfondo de modernizar el concepto de ayuda social en la Argentina. Nosotros veníamos del siglo XIX con la sociedad de beneficencia y ya para una sociedad de masas como la Argentina industrializada de los años 40 era no solo insuficiente, sino que carecía de sentido. Llegó a todos los pobres del país en el sentido de ropa, de alimentos. Ella misma atendía hasta 10 horas por día en su despacho de la Secretaría de Trabajo. La Fundación Eva Perón fue policlínicos, hogares de ancianos, hogares escuela para los chicos en todas las provincias, puestos sanitarios, el plan de 700 escuelas, el hogar de la empleada, los hogares de tránsito para madres en riesgo, para mujeres golpeadas, el tema central de la ciudad infantil, de la ciudad estudiantil, donde los mejores promedios del interior venían a hacer la universidad o los posgrados a la capital. La ayuda social al exterior, donde se ayudó a todo tipo de países, incluido Estados Unidos o Colombia por terremotos. El gobierno de Perón envió en el año 47 y 48 un buque con ayuda militar y veedores militares argentinos a Israel contra los ingleses. La Fundación Eva Perón, a su vez, mandó, una vez producida la independencia de Israel, mandó víveres y mandó mucha asistencia hospitalaria. El tema del deporte fue esencial. Más de 500.000 niños en el país entre 1948 y 1955 tuvieron un examen médico por primera vez en su vida para ingresar a los campeonatos deportivos de fútbol, de vóley, de natación, todas las disciplinas del deporte. Hubo un fondo que el ministro de Hacienda, Cereijo, había organizado con otros ministerios para la Fundación Eva Perón. Y además logró Eva, a través de la visita a distintos empresarios, ciertas donaciones impuestas, o sea que los fondos eran públicos y privados. Era un complemento del Estado que rompía con la burocracia. Eva Perón se transformó en una de las figuras más queridas dentro del peronismo. Junto a su marido, debían revalidar el apoyo popular en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Perón hubiese llegado a las masas, pero no con la sustancia y el tono y la pasión de Eva. Y en ese juego donde él era el estratega y ella era la militante revolucionaria que podía decir cosas que Perón no, puso su cuerpo, en todo sentido, en lo que es la locución, la dicción y la retórica del proceso peronista. La fórmula Perón-Perón no fue una realidad por varios factores. Estaba la enfermedad de ella, que ella lo sabía íntimamente, pero lo que pesó más fue la presión de los militares. El comando en jefe del ejército que dice, a ver, Perón, usted es mayor que Evita, si usted se muere y Evita lo sucede, ¿qué va a hacer? La comandante en jefe del ejército de la nación argentina. De hecho, al poco tiempo hubo un intento de golpe de Estado con el general Menéndez en septiembre, que se aborta en parte porque los partidos políticos y el resto del ejército no prestó ayuda porque no estaba Evita como candidata a vicepresidenta. La Iglesia también tenía su resistencia a esta fórmula y también del propio peronismo había sectores, sobre todo de la rama masculina, que estaban buscando otros candidatos para la vicepresidencia de la República. También había grupos dentro del propio peronismo que estaban más asociados a Eva, entre ellos la Confederación General del Trabajo y el peronismo femenino. Estos grupos arman este acto del 22 de agosto del 51, un acto multitudinario. Cuando la gente empezaba a presionarla a ella para que aceptara la candidatura de vicepresidenta, ella decide no aceptarlo, por las presiones que podía haber. Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. En la decisión de no integrar la fórmula presidencial, había pesado además una razón de salud.
Para esta época ella dormía muy mal porque se la pasaba trabajando en la fundación. Todo esto comienza en el 50 con la primera operación, después viene todo el proceso del 51 donde empieza la mayor decadencia física con este cáncer de cuello de útero que se la llevó. Ella quería seguir viviendo y quería hacer un pacto con Dios para seguir viviendo, para poder seguir ayudando, porque se decía, ¿qué van a hacer mis grasitas sin mí? En sus días finales, escribió el libro La razón de mi vida, considerado por muchos como su testamento político. La razón de mi vida es la pasión de ella por decir que amaba a Perón, que amaba la obra de Perón y que quería hacer lo que Perón estaba haciendo. Y quería convencer a todo el mundo de que apoyen a Perón para seguir haciendo lo que estaba haciendo el gobierno. Su enfermedad se agravó por una actividad cotidiana que por momentos era frenética y poco a poco su vida se fue apagando. Incluso en los discursos uno ya puede ver que su voz pierde esa fuerza, esa efusividad que tenía con anterioridad. Espero que Dios me dé la salud que no tengo, la fuerza necesaria para seguir adelante con la obra comenzada. Y algún día no quede ya nada por hacer y podamos recorrer el país de extremo a extremo, viendo caras de hombres y mujeres, niños y ancianos felices y seguros de su felicidad. La última salida que hace Evita acompañando a Perón en la asunción del segundo gobierno, el 6 de junio de 1952, se le armó una especie de arnés donde el tapado de piel de ella tapa un poco para que esté parada porque estaba muy flaquita y muy débil. Tuvo la suerte de poder ver que su marido jurara nuevamente su segunda presidencia, pero ya 26 de julio, a las 20:25, dejó de respirar. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Cuando Eva muere, es velada durante 14 días, con honores de presidenta en ejercicio en el Congreso de la Nación. Hay un pueblo que con lluvia hacen colas interminables en la calle para verla, familias enteras que vienen de todo el país. Apenas fallecida, Perón convoca a Pedro Ara, un eximio taxidermista, con una fórmula secreta egipcia, y le encomienda el trabajo de su momificación, el de Eva Perón. La llevan a la CGT, donde iba a estar custodiada y donde Ara iba a hacer todo este proceso de embalsamamiento. En paralelo se estaba construyendo un gran monumento donde iban a estar sus restos. El cuerpo de Evita permaneció en el edificio de la Confederación General del Trabajo. La prematura y dolorosa muerte de Eva Perón terminó de construir el mito. La vida artística de Eva Perón fue breve pero prolífica. En marzo de 1935 debutó como parte de la compañía teatral de Eva Franco en la obra La Señora de los Pérez. Su primer papel en un radioteatro lo obtuvo en 1937, en Radio Belgrano, como actriz en la obra Oro Blanco. En 1940 tuvo su primer protagónico en cine, en la película La Carga de los Valientes. En total, fue protagonista de 3 películas y 5 obras de radioteatro. El papel radiofónico en Radio El Mundo que la impulsó a la fama fue auspiciado por El Jabón Radical. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Aún después de su muerte, la figura de Eva Perón siguió despertando el odio más profundo de los adversarios del peronismo. Llegó el golpe del 55, entraron a la CGT y secuestraron los restos de Evita, grupos de militares. El cadáver de Evita sufre lo peor que puede sufrir cualquier cadáver: profanación, secuestro y mutilación. Golpes en la cara, tenerla de pie parada sobre brea, humillaciones de todo tipo. ¿Por qué un grupo de personas se pueden ensañar tanto con alguien muerto? Yo tengo que decirte que es porque le tienen miedo.
porque como ella fue una bandera de revolución y de lucha, ese miedo los hizo reaccionar con ese odio. A Evita la odiaban más que a Perón, por mujer y por luchadora y porque se metió con lo que no tenía que meterse. Y escribían en las paredes "Viva el cáncer". Y bueno, allá sus conciencias. La represalia de los golpistas no se contentó con la profanación del cuerpo de Evita. El cadáver de Evita se convirtió en el símbolo del peronismo. Por eso había que hacerlo desaparecer. Se lo envía a Europa y se logra que en un cementerio de Milán aparezca con otro nombre y en el cual está hasta que en 1971 la NUCE hace que le sea entregado en Puerta de Hierro a Perón. Hoy descansa en el cementerio de la Recoleta. Producida la Revolución Libertadora, se destruyó prácticamente todo lo que representaba Evita, desde su nombre, el nombre de Perón por ley, hasta los elementos más primarios como frazadas, almohadas que llevaban el sello de la fundación, los juguetes. Estaba prohibido mostrar un juguete que llevara la etiqueta que daba Perón Evita con su efigie y que decía "para nuestros descamisaditos". La obra social impulsada por Eva Perón cambió para siempre la vida de los sectores humildes. Multiplicada en altares y retratos, la figura de Eva Perón siguió viva en millones de hogares peronistas. La muerte de Evita impulsó aún más esta devoción. Se dice que el sindicato de canillitas mandó una carta al Vaticano pidiendo su canonización. Que incluso la Iglesia Católica empieza a ver con malos ojos esta canonización popular de Evita. El 17 de noviembre de 1974, Estela Martínez de Perón repatrió el cadáver de Evita. A los pocos días, el cuerpo fue restaurado por Domingo Telechea y depositado en el panteón de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta. Poco antes de morir, escribió: "Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita". Son palabras encendidas de una mujer que constituye una de las figuras más fuertes del siglo XX argentino, o como suele decirse, un mito. Tenía grandes dotes de política en el sentido de su oratoria. Lograba llegar realmente al corazón del pueblo. Lo que hizo Evita lo pudo haber hecho ella sola, como mujer. Un hombre no creo que lo haya podido haber hecho. Su carácter, su posición, su conocimiento de Perón y estar en el momento justo en el lugar indicado. El legado de Eva en el presente tiene que ver con estar fastidiosos como ella estaba frente a la injusticia, con poner lo mejor de nosotros y con ese ejemplo difícil que es que estar dispuesto a jugarse y hasta jugarse la propia vida.